El héroe perdido. Wendy sonrió mientras observaba a Appy y Romeo corretear entre los grandes troncos de árboles gigantes y el exuberante crecimiento de plantas de Ash Forest, con el joven de cabello rubio siguiéndolo justo detrás. Sin embargo, se encogía cada vez que los dos llamaban al chico por su nombre temporal porque sonaba tan absolutamente ridículo, incluso tener que decirlo en voz alta se sentía bastante incómodo para ella. Tocino. Por aquí. Por aquí. Romeo gritó desde lo alto de una gran protuberancia rocosa cubierta de enredaderas y otras plantas. Appy estaba encaramado sobre el hombro de Romeo, agitando una pata de señas al otro chico de abajo. Tocino. Wendy no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el nombre que habían terminado dándole al niño. La mayor parte de la culpa fue de Natsu. Durante su desayuno tardío de esa mañana en Fairy Tail, todos los miembros que estaban presentes fueron informados sobre la situación con respecto al niño. Los saludos amistosos y comprensivos finalmente se convirtieron en una discusión grupal sobre cómo debería ser temporalmente el nombre del niño gracias a que Appy volvió a sacar el tema. Él usa un arco, ¿verdad? Su nombre debería ser Bow, había dicho Romeo mientras él y otros examinaban las pertenencias del niño ordenadas encima de la mesa redonda junto a donde Wendy estaba sentada con sus compañeros de equipo. Todo, excepto las pociones del muchacho y su bolsa de joyas, que el maestro Makarov había confiscado, estaba cuidadosamente sobre la mesa para que todos lo vieran. Desafortunadamente, nadie reconoció ninguno de los artículos ni tenía una pista de dónde se originaron. Saltamontes. Asuka había gritado su sugerencia con una sonrisa alegre. La niña se puso de puntillas y tiró juguetonamente del brazo de Wendy para llamar la atención del cazador de dragones. Quiero llamarlos saltamontes. ¿Podemos? Por favor. Asuka, no es una mascota, le había regañado su madre, Visca, con una sonrisa alegre. Gimiendo, la niña hizo un puchero mientras Natsu se reía. Ella tiene razón, chico, dijo Natsu a través de un bocado de comida. Creo que va con suena mejor. ¿Verdad, Tocino? Tocino, 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 empujando suavemente al niño con el codo, Natsu repitió el nombre mientras asentía vigorosamente con la cabeza, queriendo que el niño lo imitara. Con una amplia sonrisa despreocupada, el chico inclinó la cabeza varias veces, imitando las acciones de Natsu sin entender completamente lo que significaba. De hecho, el niño a menudo intentaba copiar los hábitos de los demás, desde las expresiones faciales hasta los movimientos corporales, cada vez que los notaba. A pesar de que imitaba a los demás, Wendy aún no lo había escuchado hablar. Lo había oído reír en voz baja un par de veces cada vez que algo le divertía mucho, demostrando que no era mudo. Natsu sonrió ampliamente, haciendo que el chico también sonriera. ¿Ves? Le gusta el tocino. Lo llamamos bacon. Eso es una tontería. No podemos llamarlo así. Protestó Wendy, muy horrorizada. Estaba sentada al otro lado del chico y, al oír su voz, sus ojos azules se posaron en ella. Siempre estaba atento a ella cada vez que hablaba, un comportamiento que ella había condicionado accidentalmente en él. Ella le dio una cálida sonrisa antes de mirar a Natsu con enfado. Tiene que ser un nombre bonito. Tal vez un nombre lindo, loco. Bacon, dijo Natsu, negándose a escuchar. El chico lo miró expectante por un breve momento antes de volver a comer su tostada con miel que Mirahane había preparado para el desayuno del grupo. Era un comedor desordenado, prefería usar sus manos en lugar del cuchillo y el tenedor que le proporcionaban. Era capaz de usar los utensilios después de que Wendy le mostrara cómo hacerlo, pero no parecía gustarle. Las migajas y la miel goteaban cubrían la parte delantera de su camisa y el regazo de sus pantalones con sus torpes dedos, lo que requería una nueva muda de ropa y posiblemente una ducha una vez que terminaran de comer. Sabía que tenía que ser severa para enseñarle los modales adecuados, sin embargo, no tenía el corazón para ser demasiado autoritaria. Carla suspiró profundamente. Su nombre debería ser más sofisticado, había tratado de argumentar. ¿Cómo, Artemisa? Tocino. ¿Pan? Lucky decidió lanzarse con una sonrisa tentativa. Tocino. Tiene que ser varonil. Yo diría que Joro, sugirió alguien más desde la pequeña multitud reunida alrededor de su mesa. Sonaba como Elfman. Tocino. Ada dijeron Jet y Groy al unísono. Le iría bien porque será el chico de las hadas. Añadió el hombre más corpulento. Tocino, tocino, tocino. El chico había estado mirando a Natsu durante toda la discusión.
Cuando Natsu le dio un codazo, el chico asintió al mago, su rostro radiante con una sonrisa pegajosa. El asesino del dragón de fuego señaló y se burló con satisfacción. Mira. Mirar. Le gusta el sonido del tocino. No se puede negar. Pero... Wendy fue interrumpida por Abby proclamando de repente. Ahora me gusta Bacon. El felino azul, de pie encima de la mesa, levantó la pata en el aire y el niño hizo lo mismo. Las risas estallaron entre la multitud. Cruzando los brazos y negando con la cabeza, Carla lanzó una mirada hosca a su compañero Excel y refunfuñó en voz baja. Supongo que es un poco mejor que Swordfish. Mirahane soltó una risita mientras empezaba a limpiar los platos y vasos vacíos de la mesa. El tocino en realidad no suena tan mal. A mí me gusta bastante, comentó con una sonrisa alegre. Al pasar junto al niño, despeinó ligeramente su cabello rubio de manera juguetona. Bienvenido a Fairy Tail, Bacon. Y así, el chico había adoptado el nombre de Bacon gracias a que Natsu se lo había metido en la cabeza. Fue solo temporal, hasta que el niño pudo recordar su propio nombre, por lo que Wendy no se sintió demasiado decepcionada por el resultado. Con suerte, el consejero medicinal de Fairy Tail, por Liusika, podría ayudarlo. Wendy, Natsu, Lucky, Carla, Appy y Bacon se dirigían ahora a través del bosque del este para encontrarse con el maestro Makarov y la anciana. El maestro del gremio se había adelantado antes de pedirle a Wendy y a sus compañeros de equipo que se unieran a él cuando el grupo llegó a Fairy Tail esa mañana. Romeo también lo había acompañado, alegando que estaba aburrido, pero Wendy sospechaba que estaba más interesado en hacerse amigo del otro niño. El mago de fuego novato le había dado a Bacon algunas de sus ropas viejas para que se cambiara y un par de botas gastadas para que se las pusiera. Y ahora estaba demostrando cómo jugar, enseñando al niño más pequeño a correr, saltar, gatear, trepar y navegar por el gran bosque. Prácticamente le estaba enseñando a Bacon cómo ser un niño normal, ensuciarse y desgastarse. A pesar de que era agradable ver a Bacon divertirse, Wendy estaba constantemente preocupada por él. Todavía no había recuperado completamente sus fuerzas. Cada vez que tropezaba y caía, ella estaba instantáneamente a su lado curando sus rasguños y moretones mientras regañaba a Romeo por no vigilarlo de cerca. Sorprendentemente, Bacon solo fruncía el ceño cada vez que sufría una lesión. Nunca lloró ni emitió ningún sonido. Es un chico duro, había dicho Romeo después de que Wendy arreglara el codo raspado del menor por segunda vez. No hace falta que lo cuides, ¿sabes? No pudo evitarlo. Simplemente no le gustaba ver a Bacon herido porque le recordaba mucho la vez que lo había encontrado. Estaba ansiosa, pero también temerosa de saber qué le había sucedido en las ruinas, recordando las palabras ominosas que Carla había pronunciado esa noche. La verdad es algo que no nos gustaría escuchar. Una hora después del mediodía, el grupo llegó al enorme y familiar árbol que era el hogar de Porliúsica. A decenas de metros de altura, Wendy no podía ver la copa del árbol a través de las muchas ramas gruesas del dosel del bosque. Finos rayos de sol se filtraban a través de los pequeños huecos, iluminando la escalera tallada en la pálida piedra sobre la que crecía el árbol. El aroma de Porliúsica, de Grandeney, estaba siempre presente aquí, dibujando una pequeña sonrisa en el rostro de Wendy. Solo habían pasado unas semanas desde la última vez que había venido aquí y había recibido el regalo de su madre. Hubo un sonido de asombro en Romeo, porque era la primera vez que se encontraba con Porliúsica. La muchacha le había advertido de la aversión de la anciana por los humanos y le había pedido que no hablara fuera de turno. Por supuesto, no se podía aplicar lo mismo a Natsu. Golpeando la puerta de madera tallada, anunció en voz alta. «Oye, abuelo. Vieja. Estamos aquí». La puerta se abrió de inmediato, y de pie entre las sombras de la puerta, con una poderosa escoba en la mano, estaba Porliúsica, con su rostro anciano y arrugado por la ira. «¿A quién llamas una vieja bruja?», preguntó, clavando el extremo no erizado de su arma en el estómago de Natsu. Natsu tosió y se dobló mientras Wendy y los demás daban un paso atrás cauteloso. Bacon, sin embargo, permaneció donde estaba, mirando a la anciana con su habitual curiosidad. Sin aliento, Natsu se alejó del consejero medicinal y soltó un jadeo. «Lo siento, ¿tú no tenías que hacer eso?». Los ojos rojos de Porliúsica se entrecerraron hacia Natsu con desdén por un corto momento antes de que ella resoplara y entrara. «Te sirve bien, humano. Ahora entra y no hagas otro alboroto ni te engañes». Lucky suspiró mientras seguía al asesino del dragón de fuego, encorvado y gimiendo, hacia la gran casa hueca del árbol.
Wendy estaba justo detrás, tirando de Bacon de la mano mientras Romeo tragaba saliva mientras los seguía. En el interior, la habitación individual tallada en el maletero parecía mucho más espaciosa que desde el exterior, lo que provocó un pequeño suspiro de sorpresa de Wendy. Era agradablemente más fresco y bastante acogedor dentro de la casa de la anciana. La luz natural entraba a través de las numerosas ventanas acristaladas hechas en el grueso tronco. Dos grandes estanterías talladas en la madera contenían muchos libros, tanto antiguos como bastante nuevos, así como varias macetas de plantas vivas que probablemente eran hierbas medicinales. Al otro lado había un magnífico jardín interior lleno de coloridas flores en flor, hierbas altas y enredaderas trepadoras. Había un escritorio de trabajo en el lado izquierdo lleno de muchos tazones de cerámica y madera, cristalería, utensilios, herramientas y jarras llenas de material vegetal seco, líquidos translúcidos y aceites. Esparcidos por todas partes había cajas de madera, barriles y pequeños tocones de árboles que hacían las veces de sillas, con un maestro Makarov de aspecto contento sentado encima de una de ellas, bebiendo lo que parecía una taza de té. En el lado derecho había una cama individual y en el centro de la habitación había una alfombra ovalada roja y amarilla que complementaba un suelo desnudo. Makarov asintió con la cabeza en señal de saludo a la llegada del grupo y Wendy captó la pequeña sonrisa de bienvenida de Porliúsica dirigida a ella durante un fugaz momento antes de que se desvaneciera. «Cierra la puerta», fue la orden de la anciana una vez que todos estuvieron adentro. Romeo, que era el último en cruzar la puerta, se estremeció y cerró apresuradamente la puerta de madera, haciendo temblar ligeramente algunas de las macetas que estaban en los estantes. «Suavemente, muchacho. Suavemente», espetó Porliúsica, apuntando con su temible escoba a Romeo. Romeo se acobardó y se disculpó profusamente mientras Makarov se reía ligeramente. Ahora, el anciano comenzó, pero Wendy no atrapó al resto. Algo llamó la atención inmediata de Bacon. Se fue del lado de Wendy antes de que la chica tuviera tiempo de reaccionar. Se detuvo junto a una de las estanterías y alzó la cabeza. Montada en el tronco interior del árbol, a la altura del alcance de un adulto, había una pequeña lágrima ligera que iluminaba la esquina de la cámara de un amarillo suave. Revoloteando lentamente alrededor del cristal había un par de luciérnagas, escarabajos alados con caparazones negros iridiscentes y cuerpos blancos brillantes. Eran un poco más grandes que las luciérnagas y preferían brillar durante el día en lugar de la noche. También se sentían muy atraídos por la luz infundida por la lágrima, lo que los convertía en una vista común en pueblos o ciudades. Siempre vistos en parejas, los insectos luminosos pasaban todo el día volando alrededor de un cristal que daba luz hasta el anochecer, donde desaparecían en la oscuridad. Bacon los señaló y, señalando también, Wendy le susurró: «Luciérnagas». Inclinó ligeramente la cabeza al oír su nombre, sus grandes ojos azules se quedaron fijos en los insectos brillantes que giraban en espiral alrededor de la lágrima en una danza interminable. «Es raro verlos por aquí», añadió Romeo en voz baja, uniéndose a los dos. Wendy asintió, observando las largas alas transparentes de los escarabajos parpadear como joyas iluminadas por el sol mientras escuchaba a los demás conversar. «¿Y poción para curar su amnesia?», preguntó Natsu. «Como le he dicho a maestro, no conozco ningún remedio medicinal que me traiga recuerdos perdidos», replicó Porliúsica con franqueza. Wendy se sintió decepcionada al escuchar eso y podía sentir que sus compañeros sentían lo mismo. Intercambió una mirada entristecida con Romeo antes de que su ceño fruncido cayera sobre Bacon. El niño más joven todavía estaba cautivado por las luces en movimiento sobre ellos. Sonreía con asombro, completamente ajeno a todo lo que lo rodeaba. «¿Es posible que alguien más lo sepa?», inquirió Lucky. El maestro del gremio suspiró profundamente y negó con la cabeza. «Yo he hecho la misma pregunta. No ha habido registros de una cura para tratar la pérdida de memoria tanto en la investigación mágica como en la medicinal. Lo único que queda es que el niño recuerde por sí mismo». «¿Así que él es el indicado?», preguntó Porliúsica, acercándose a Wendy y a los chicos. Mientras la muchacha apartaba la atención de Bacon de los insectos, los ojos carmesí del consejero estudiaban atentamente a Bacon, con la comisura de su boca llena de pensamientos. «Qué peculiar», murmuró en voz baja, notando su aspecto. Al darse cuenta de que Porliúsica estaba de pie frente a él, Bacon miró a la mujer alta y extendió su mano izquierda como una forma de saludo que estaba empezando a captar.
En lugar de tomarle la mano, Porliúsica metió la mano en un bolsillo de su bata y sacó una conocida botella de vidrio con corcho llena de un líquido rojo espeso. Los recuerdos se desencadenan a través de la estimulación, dijo, colocando la botella en la palma abierta del niño. Los olores y sabores familiares pueden hacer que la mente recuerde situaciones pasadas. ¿Qué es eso?, preguntó Romeo, mirando la botella con curiosidad de la misma manera que Bacon. Esta es una de sus pociones que me dieron para examinar. Es una poción rejuvenecedora. Si bebe esto, tal vez podría comenzar a recordar algo solo con el sabor de esto. Asintiendo con la cabeza, Wendy descorchó la botella para Bacon y se la llevó con cuidado a los labios, lo que le provocó que la bebiera. Cuando la primera gota tocó su lengua, una mirada de disgusto cruzó el rostro del niño, seguida por el rechazo inmediato de la medicina por todo el suelo. La botella y su contenido se habrían unido al resto si no fuera porque Wendy la arrebató rápidamente de la mano de Bacon. Porliúsica no estaba muy contenta con el desorden que había en el suelo ante sus pies. Lo siento mucho, Grande Ney. Wendy se disculpó en nombre de Bacon. Comprendió lo difícil que era tragar algo que sabía tan mal como olía. Limpiaré eso por ti. Suspirando, Porliúsica levantó una mano para detener a la niña. No te preocupes por eso. Y no me llames Grande Ney. Wendy asintió tímidamente y arrastró los pies. Claro. Lo siento, señorita Porliúsica. El consejero se volvió hacia Bacon, que estaba ocupado chasqueando los labios y encogiéndose ante el mal sabor que le quedaba en la boca. Todos observaban en silencio, esperando algún tipo de reacción, pero Bacon no parecía diferente de antes. Parecía bastante disgustado por la botella ahora taponada con corcho que tenía en poder de Wendy. HMPH. No parece que haya funcionado, murmuró Porliúsica al cabo de un momento. Sacó 2 botellas más, cada una llena de un líquido verde y azul. Dudo que estos 2 funcionen y ambos tienen un sabor igual de picante, si no peor. Natsu arrugó su nariz. ¿Son seguros para beber? ¿Por qué iba a llevarlos el muchacho si no le ayudaban de alguna manera? No son veneno. Todavía tengo que descubrir las propiedades exactas de estas 2 pociones, pero tengo la inclinación de que puedan curar la energía mágica. Después de guardarlos, extendió su mano derecha ante Bacon y le hizo un gesto para que hiciera lo mismo. Se mostró reacio, probablemente debido a la expresión severa de Porliúsica y al hecho de que ella le había dado una poción de sabor desagradable para beber, pero Wendy amablemente lo persuadió para que tomara la mano del anciano. Porliúsica rodeó suavemente su mano izquierda más pequeña con sus largos y pálidos dedos y tocó ligeramente el dorso de la palma de su mano con la otra mano. Sus ojos rojos se entrecerraron ligeramente después de un breve momento. Su aura mágica es muy diferente, afirmó. Suponemos que viene de un país lejano, dijo Lucky. Quizás. O podría ser de otro mundo. Hubo algunos jadeos. ¿Como de otro universo paralelo?, exclamó Api con emoción. Carla se cruzó de brazos y miró a los ancianos con desconcierto. ¿Como édolas? Porliúsica se encontró con la mirada curiosa de Bacon y le permitió alejarse. No, édolas no, lo más probable es que sea otro mundo que difiera de Artland y édolas. Es una posibilidad que no deberíamos ignorar, informó Makarov, levantando la ceja. Si édolas existe, también pueden existir otros mundos. Su llegada aquí pudo haber sido accidental, como fue el caso de Porliúsica. Sin embargo, no podemos pasar por alto el templo y el estado en el que lo han encontrado. Debe haber algo más sobre cómo y por qué terminó en las ruinas en primer lugar. Natsu saltó del tocón y caminó hacia el mago de fuego que estaba en el centro de la habitación. Me gustaría que me mostraras dónde encontraste el templo. ¿Qué? Natsu se estremeció y nerviosamente se frotó la nuca. ¿Estás seguro de que debería volver a Safarión? Probablemente intentarán arrestarme en cuanto me vean. El maestro hizo un gesto con la mano. Oh, no te preocupes por eso. Ya pagué los honorarios por daños. Natsu se sintió muy aliviado. ¿Lo hiciste? ¿Cómo? ¿De dónde sacaste el dinero? Wendy captó la pequeña sonrisa sarcástica que adornaba el rostro del anciano antes de que éste le diera la espalda a todos. Digamos que tenía algunas joyas extra en mi bolsillo. Espera un minuto, Lucky entrecerró los ojos con sospecha. ¿Vendiste las gemas de Bacon? ¿Tocino? El maestro del gremio dio vueltas, confundido. Al escuchar su nombre, el niño se animó y miró al anciano. Vaya. Makarov estalló en una carcajada divertida cuando vio la mirada inquisitiva del niño.
¿A cuál de ustedes se le ocurrió ese nombre para él? Lo hice. Natsu sonrió con orgullo, llevándose una mano al pecho. ¿No es increíble? Wendy puso los ojos en blanco antes de fruncir el ceño con ira a Makarov. Maestro. No deberías haber vendido su tesoro. Makarov miró a un lado con culpa y se rió tímidamente. Solo vendí unas pocas gemas, lo suficiente para compensar los daños de los que su equipo fue responsable mientras recuperaba al niño. ¿Es su pago? ¿Qué te parece? Pero, quería argumentar que no era del todo justo, pero el maestro pronto se puso serio. Ten la seguridad de que el resto de su tesoro estará a salvo conmigo. Prometo devolvérselo todo cuando recupere sus recuerdos. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en recordarse? Preguntó Wendy en tono esperanzado. Miró a Bacon y lo vio volver a mirar a las luciérnagas después de que Porliúsica lo soltara. Porliúsica negó sombríamente con la cabeza. No estoy seguro. Podría llevar días, meses, años o, en el peor de los casos, nunca. Su habitual rostro severo se suavizó al ver la consternación de Wendy. Siempre que puedas encontrar algo demasiado familiar para él, puede hacer que sus recuerdos regresen antes. Comidas favoritas, señales sonoras, señales visuales, incluso dolor, cualquier cosa que estimule sus sentidos puede tener un efecto. No importa cuánto tiempo tome, no te rindas. Necesita nuestra ayuda constante. Todos asintieron con la cabeza. Wendy le sonrió a Porliúsica, agradeciéndole en silencio por devolverle la determinación a la niña. Después de haber hecho todo lo posible por el momento, el grupo abandonó la casa del consejero medicinal para regresar al gremio con un nuevo objetivo en mente. Makarov se quedó en la puerta, observando a sus hijos y al misterioso niño desaparecer entre los árboles del bosque. ¿Pudiste sentirlo aparte de su magia? Preguntó en voz baja. A su lado, Porliúsica asintió. Sí. Un extraño poder yace latente dentro de él. Por lo que puedo decir, no está afiliado a ningún demonio o magia negra. El maestro del gremio frunció el ceño y se frotó la parte inferior de la barbilla. Ni siquiera me lo habría planteado. Está lejos de ser malo. Es algo completamente distinto, puro y santo, su naturaleza coincide con el corazón del niño. Puede que ahora sea joven e inocente, pero ¿y si su verdadera naturaleza no es lo que parece? Levantó la cabeza y se encontró con la mirada endurecida de Porliúsica. No confiaba del todo en los demás, con la excepción de Makarov y unos pocos elegidos del gremio. Tenía todo el derecho a sospechar del niño, especialmente cuando no tenía pasado ni presente y estaba en posesión de un extraño poder de otro mundo. Él le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Creo en lo que veo. El niño y su poder no es un peligro para nosotros. Lo que me preocupa, sin embargo, es la verdad detrás de su hallazgo. ¿Qué pudo haberlo llevado al templo escondido en el bosque y cuál fue la causa principal de sus heridas? Debía ser el destino que Natsu y los demás lo hubieran encontrado antes de que fuera demasiado tarde. HMPH. ¿Así que descarta su descubrimiento como una mera coincidencia? Su sonrisa se ensanchó. Querida, nunca hay coincidencias en Fairy Tail. Cada incidente que involucra a nuestro gremio ocurre por una razón. Porliúsica sonrió profundamente. Si usted cree que el niño no representa una amenaza en el futuro próximo, entonces yo mantendré esta creencia. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo a recuperarse. Ah, gracias. Estoy seguro de que Wendy está feliz de saber que estás ayudando. Porliúsica se dio la vuelta para ocultar una sonrisa en sus labios. Entró para detenerse ante la lámpara lágrima que se posó sobre su cabeza. Volando a su alrededor había dos luciérnagas embelesadas por la luz del cristal. Es obvio que ella se preocupa por ese chico. ¿Cómo lo haría una madre con su hijo? ¿No eres tú el mismo? Makarov soltó una carcajada cuando recibió una mirada molesta del otro. No soy madre, respondió bruscamente, caminando rápidamente hacia su escritorio. Y su madre es el dragón del cielo, no yo. Se volvió hacia los insectos después de agarrar un gran frasco de vidrio vacío. El chico estaba bastante fascinado por estos bichos. Tal vez le recuerden algo que aún no ha entendido. Mientras hablaba, arrancó el cristal de su bodega y lo colocó con cuidado dentro del frasco. La pareja de luciérnagas siguió el rastro del cristal, descendiendo lentamente hacia el cristal para bailar dentro de los espacios cerrados. Por lo que he oído, le fascina todo, especialmente las cosas brillantes y en movimiento. ¿Es así? Bueno, solo dáselo a él. Le entregó el frasco al anciano, quien sonrió burlonamente.
¿Le digo a Wendy que fue un regalo de su madre? Los ojos carmesí brillaron con ira. Basta de eso. Vete contigo, Makarov. Es broma. Es broma. El anciano risueño ya estaba al pie de los escalones antes de que ella pudiera agarrar su escoba. La comida fue lo primero que intentaron para refrescar la memoria de Bacon. Después de llegar al gremio poco antes de la noche, Mirahane y Lisana se ofrecieron a preparar algunos postres. Es solo un niño. Estoy segura de que ha comido muchos dulces antes, dijo Lisana, llevando una bandeja llena de helados de fresa para Wendy, Romeo, Bacon y Asuka, que estaban sentados alrededor de la misma mesa más cercana a la barra. Carla estaba sentada en silencio encima de la mesa cerca de su compañero, sin interesarse realmente en los sabrosos postres que estaban bellamente adornados. El helado es el favorito de todos los niños. Se equivocó. Parecía que era la primera vez que Bacon comía helado. Estaba extremadamente encantado con el sabor dulce y disfrutó mucho comiendo la golosina congelada, haciendo un desastre tan pegajoso como Asuka. A continuación, Mirahane se acercó con cupcakes de chocolate glaseados con vainilla y el resultado fue el mismo. Excluyeron los alimentos dulces y probaron el resto en porciones más pequeñas. Zumo de naranja agria y frutas, verduras amargas crudas, carnes saladas, patatas fritas saladas y curry picante, no importaba lo que comiera, no parecía que sus papilas gustativas reconocieran ninguno de ellos. Sin embargo, descubrieron lo que le gustaba y lo que no le gustaba y la comida picante era una de las principales cosas que odiaba, como era de esperar con la mayoría de los niños. Las cosas amargas también eran repulsivas, pero sorprendentemente podía tolerar la mayoría de las comidas ácidas. Mientras Kinana, la camarera de pelo violeta de su gremio, recogía los platos sucios, le dirigió al chico una mirada empática. Bacon no se fijó en ella, porque él, junto con Asuka, estaba ocupado buscando en el frasco que Makarov le había dado las dos luciérnagas que acababan de desaparecer por la noche. Todo lo que quedaba dentro del vaso era el cristal amarillo brillante. Lo siento mucho por él, murmuró la camarera, sacudiendo ligeramente la cabeza con lástima. A diferencia de mí, él no recuerda nada en absoluto. Con el tiempo se acordará, dijo Romeo con una sonrisa confiada. Sin embargo, pronto se desvaneció. Esperamos de todos modos. Gran por Liusica dijo que tomará algún tiempo. Lo único que podemos hacer es seguir intentándolo, aseguró Wendy. Mientras tanto, también tendremos que enseñarle los conceptos básicos de supervivencia, informó Carla. Erza regresará de su misión mañana. Tal vez ella podría arrojar un poco de luz sobre de dónde pudo haber venido, dijo Mirahane, dándoles una sonrisa esperanzada. La expresión de Carla siguió siendo solemne, pero pronto se convirtió en diversión cuando los dos niños más pequeños volcaron el frasco para arrojar la lágrima ruidosamente sobre la mesa. Asuka estaba confundida mientras miraba dentro del gran vaso vacío que yacía de lado. ¿A dónde fueron? Estaban aquí y ahora se han ido. Exclamó, con un aspecto bastante triste. Bacon reflejaba su tristeza. Wendy soltó una risita mientras levantaba el frasco y volvía a colocar el cristal con cuidado en su interior. No se preocupen, ustedes dos. Siempre desaparecen por la noche. Volverán mañana si pueden encontrar a este lágrima de nuevo. Tendremos que ponerlo afuera o en el alféizar de la ventana. Al ver a Asuka sonreír brillantemente ante eso, Bacon también sonrió. Antes de que el gremio explotara en otra fiesta loca llena de risas y travesuras de borrachos, Wendy abandonó el edificio con Bacon, Carla, Romeo y su padre, Macao. El ruido se había vuelto demasiado fuerte para Bacon, que se estremecía notablemente y se tapaba las largas orejas a medida que más gente se emborrachaba y alborotaba. Con Lucky se fue con Natsu, Aki y el maestro de regreso a Safarión. Su apartamento era inaccesible, por lo que Romeo invitó a Wendy, Carla y Bacon a pasar la noche en su casa, ya que Bacon no podía unirse a Wendy en Fireless. Y Wendy no quería separarse del lado del chico ya que él se sentía más cómodo con ella cerca. Después de tomar algunas de sus cosas de su dormitorio, Wendy siguió al ex maestro del gremio y a su hijo a su residencia a menos de una hora a pie. Siéntanse como en casa, anunció Macao con una sonrisa de bienvenida mientras abría la puerta principal de su casa de un piso. Con un chasquido de dedos, todas las luces del interior se encendieron para revelar el desorden que esperaba dentro. Wendy y Carla se tambalearon y se taparon la nariz por el olor rancio y mohoso de la comida rancia que salía de los platos viejos y sucios esparcidos por la sala de estar y apilados en el fregadero de la cocina.
Había montones de periódicos amarillentos en la esquina junto a la nevera y papeles más nuevos esparcidos por la mesa de la cocina, las alfombras y las tablas del suelo. Las prendas de vestir usadas fueron dejadas al azar por todo el lugar, desde pantalones hasta lo que Wendy temía que fueran los boxers de hombre. Las muchachas se quedaron en la puerta, horrorizadas por el horror que era el hogar del antiguo amo, mientras Bacon seguía a Romeo al interior, apretando contra su pecho su frasco de vidrio con luz. Perdón por el pequeño lío, Macao se rió en voz baja avergonzado, al ver las reacciones horrorizadas de las chicas. Solo Romeo y yo vivimos aquí y ambos tendemos a ser perezosos cuando se trata de limpiar. Este lugar no ha visto el toque de una mujer desde hace más de 7 años más o menos. Volvió a reír. Un poco desordenado. Carla estuvo a punto de gritar. Este lugar es peor que el desastre de la casa de Natsu. Oh, vamos. No es tan malo. El hombre echó un vistazo a la cocina y a la sala de estar visibles por un momento antes de suspirar derrotado. Está bien, supongo que se nos va un poco de las manos. Un poco no es suficiente. Está claro que estas condiciones no son las adecuadas para nosotros, los huéspedes, declaró Carla sin rodeos. Wendy se acercó y dijo, «¿Puedo ayudarte a limpiar este lugar?» Ignorando las protestas del hombre, Wendy le pidió a Romeo que bañara de Bacon y lo ayudara a cepillarse los dientes antes de saltar directamente a la cocina para lavar los platos sucios. Carla ayudaba con la tarea de la niña mientras Macao ordenaba la cocina y la sala de estar tirando los periódicos viejos, recogiendo la ropa desechada y barriendo el suelo. Eventualmente, los chicos también se unieron a las tareas de limpieza, aunque guardar los platos se vio obstaculizado por Bacon constantemente colocando las cosas en el lugar equivocado. Era alrededor de la medianoche cuando todo se consideraba limpio y todos finalmente podían prepararse para ir a la cama. Bostezando, Wendy, vestida con su camisón, se dejó caer de bruces sobre el colchón de repuesto colocado en el suelo en el dormitorio de Romeo. Carla no se quedó atrás y se dejó caer en la cama con más elegancia. Solo había 2 habitaciones en la casa, y la otra era la de Macao. Dentro de la habitación de Romeo, estaba un poco desordenada, con la ropa sucia empujada a una esquina y algunos juguetes y libros tirados por ahí. Había un amplio cajón contra un lado de la pared, con la parte superior cubierta de varias chucherías, cuadros enmarcados y otras cosas que Romeo había coleccionado a lo largo de los años. A su lado había una silla y un pequeño escritorio que contenía una lata llena de lápices, bolígrafos y rotuladores, una lámpara y una pila ordenada de papel. En el lado opuesto estaba la cama de Romeo, con las sábanas arrugadas y desordenadas, y sobre el reposacabezas había una ventana cuadrada abierta con el frasco incandescente de Bacon en el alféizar de madera. El lágrima, a pesar de su pequeño tamaño, era lo suficientemente brillante como para iluminar toda la habitación. Al oír un sonido familiar y agudo que atravesaba la silenciosa habitación, Wendy se incorporó bruscamente y se volvió hacia Romeo y Bacon, ambos sentados encima de la cama del chico mayor. El mago soplaba demasiado fuerte en la flauta de Bacon, sosteniéndola torpemente y moviendo aleatoriamente los dedos sobre los agujeros para producir un ruido terrible. Bacon lo observaba atentamente, haciendo una mueca de vez en cuando Romeo caía en una nota chillona. ¿Has traído su flauta contigo?, preguntó cuando el mago dejó de intentar tocar el instrumento. Romeo sonrió. Quería probarlo y ver si Bacon puede recordar haberlo jugado. ¿Y no es una flauta, se llama, una orca? Algo de orca, Bigeter mencionó el nombre, pero realmente no puedo recordarlo. Extendió el instrumento para que el otro chico lo tomara. Sosteniéndola con sus propias manos, Bacon miró la flauta azul brillante por un breve momento antes de moverse para dársela a Wendy. Sorprendida, la muchacha lo tomó lentamente y él se sentó en el colchón a su lado. Yo no puedo jugarlo, ella se lo dijo, pero, por supuesto, él no la comprendió y solo le devolvió la mirada. Ella trató de devolvérselo, pero el chico no lo tomó. Hubo risas provenientes de Romeo. Parece que solo quiere que juegues. Probablemente sea porque me escuchó tratar de tocarla cuando se despertó por primera vez. Estoy seguro de que era un sonido mejor que el mío, ya que él quiere que lo tengas. No. No creo que sea mejor, solo escucha. Era igual de malo. Notas tambaleantes y chillidos estridentes en lugar de una melodía decente llenaron la habitación y Romeo se echó a reír. Con la cara un poco roja, Wendy replicó. Nunca antes había tocado un instrumento. Deja de reír. Bueno, parece que a Bacon le gusta, señaló el mago de fuego, asintiendo con la cabeza a la cara sonriente de Bacon.
Esa horca, cosa. Llámalo flauta, dijo Carla. Romeo frunció los labios y miró a un lado. Está bien, refunfuñó. La flauta, tengo la sensación de que es importante para él. Ojalá pudiera escucharlo tocarla. Wendy asintió con tristeza, frotando un pulgar sobre los triángulos dorados de la boquilla. El instrumento y sus pertenencias eran las únicas pistas sobre quién era una vez. Un joven aventurero. Un músico viajero. Un pequeño espadachín fuerte y heroico. Podían no ser ninguno o las tres cosas. Era un misterio que Wendy estaba desesperada por resolver. En voz baja, pronunció su nombre falso para llamar toda su atención, y le hizo una promesa. Puede llevar mucho tiempo, pero algún día descubriremos quién eres realmente.